cuenta de la calidad de todo este contenido. Este contenido también fue posible gracias a Girando. Muchas gracias por estar acá, por todo el apoyo que nos ha dado. Pero para no dañar la sorpresa, como lo hemos hecho siempre, quiero darle 30 segundos a cada uno de nuestros invitados para que nos cuente quién es y qué hace. Bueno, pues yo puedo empezar. Placer estar acá, por supuesto. Yo soy Santiago Cortés, egresado del CESA, bogotano. Después de graduarme del CESA e ir a Madrid a hacer una maestría en dirección estratégica, he trabajado como consultor en microfinanzas en Honduras, en Camboya, en Indonesia. Últimamente, después volví, estuve con las Naciones Unidas en un proyecto de consultoría para la presidencia de Colombia. Después me fui a Kenia buscando nuevos horizontes y nuevas regiones para analizar las industrias de impacto. Allá estuve como consultor durante un año y banca de inversión. Y recientemente volví al país para trabajar en un fondo de inversión de impacto llamado LGT Venture Philanthropy. Ok. Y por eso estoy acá. Ok. ¿Y tú, Alison? Soy Alison, soy de Estados Unidos y en este momento estoy trabajando en Junes Negocios Sociales. Antes de eso yo estaba trabajando en Kenia, donde yo conocí Santiago y en un consultorio, y antes de eso yo trabajé en un banco de inversión por 2 años. Ok. Pues bueno, como ven, tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia internacional. Vamos a estar hablando de inversión de impacto, de qué podemos hacer con eso, y no solo a la colombiana, más bien colombianizado, entendiendo cómo eso puede tener sentido en Colombia, con una visión tanto de un colombiano como con alguien de afuera, qué buenas prácticas hay en el mundo y qué de eso podemos aprovechar acá. Entonces, no quiero quitarles tiempo, vamos a hacer inicialmente una corta presentación, vamos a escucharlos de su experiencia y su conocimiento, y luego pasamos ya a hacer un par de preguntas sobre los temas que vayan surgiendo, ¿les parece? Sí, perfecto. La idea de la presentación es simplemente introducir algunos conceptos, algunos key facts de la industria y de las mejores prácticas, para después dejar la mayoría del tiempo para que la gente pueda hacer preguntas, y tú también. Perfecto. Si quieres, Alison. Sí, yo puedo empezar. Eso solo es una corta presentación sobre emprendimiento social y inversión de impacto y cómo funciona el ecosistema de emprendimiento social y qué son los recursos que las organizaciones, sector pública, privada, inversionistas tienen para apoyar el sector de emprendimiento social. Perdón, los interrumpo un segundo. Antes que nada, quiero que todos los que nos están viendo tengan muy claro que pueden interactuar con nosotros. Como estamos transmitiendo en tiempo real, ustedes pueden escribir por Twitter usando el hashtag En La Conversa y hacer preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sea que tenga que ver. Eso lo vamos a estar viendo acá. Sus preguntas van a ser preguntadas, sus comentarios van a ser escuchados usando el hashtag En La Conversa. ¿Listo? Sí, creo que pasemos. Sí, para empezar, ¿qué es un emprendimiento social? Eso es una organización que tiene un impacto social o ambiental, y también es una organización que es más como un negocio tradicional y que es entre las dos cosas. Sí, lo clave de entender acá es que no se sacrifica una por la otra. Es un modelo en donde se logra tener un impacto social, pero también logra generar unas ganancias y unos flujos de caja positivos que permitan su sostenibilidad en el tiempo. Porque yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que el impacto de una organización solo se da si la organización existe. O sea, yo creo que hay que tener muy clara la parte de la sostenibilidad, y lo importante que es la sostenibilidad, y no la sostenibilidad desde el término más de naturaleza, de los sistemas, sino la sostenibilidad financiera, porque estas organizaciones combaten en el libre mercado con otras organizaciones que no tienen ningún tipo de rentabilidad social. Entonces,
Las fuerzas del mercado son las mismas para los dos, pero este modelo tiene que ser lo suficientemente fuerte y convincente para que logre generar ganancias al mismo tiempo de mantener un impacto social positivo a lo largo de todas las etapas de su desarrollo. Creo que ese es el punto clave, lograr unir las dos y en la intersección se encuentra el emprendimiento social. Y hay sectores que son donde son la mayoría de emprendimiento social, como educación, agua y energía renovable, acceso de crédito, y todos los sectores que son los emprendimientos sociales tienen un impacto que benefician el bienestar humano o algo para mejorar el medio ambiente. Entonces, sí, básicamente, si lo ven, son sectores comunes porque de esos sectores salen de problemas, de problemáticas sociales, de problemáticas económicas. Entonces vemos que la mejor forma de llegar a ciertas problemáticas es a través de estos sectores, y usualmente se da dentro de estas categorías. Por ejemplo, la mala calidad en salud en los países emergentes. Hay modelos de negocio que tratan de mejorar esa situación de una forma sostenible, es decir, generando ingresos. La tecnología para facilitar lo que antes no se podía. La agricultura para involucrar a la gente que usualmente está en zonas rurales, aisladas y por lo tanto separadas de la economía tradicional, que es mucho más desarrollada en los centros urbanos. Entonces, es básico entender que estos sectores vienen de problemáticas que están detrás, que por medio de estos sectores se pueden mejorar. O sea, no son un fin en sí mismos, son un medio. O sea, el acceso a crédito, nadie quiere dar acceso a crédito porque sí. El acceso a crédito facilita que se generen todas otras nuevas dinámicas en las finanzas personales, en las finanzas de las familias, que los permiten salir de la pobreza de una manera sostenible y no solo con subsidios que siguen con una dependencia ya sea del gobierno o de la cooperación internacional. Y hay dos diferentes maneras para involucrar la BOP. La BOP es la base de la pirámide, y las dos maneras son las cosas que están produciendo al BOP. Por ejemplo, frutas, verduras, cosas en los campos que la gente está produciendo, y en una manera de conectarse con diferentes mercados para venderse. Y el otro es cosas y servicios y productos que están vendiendo a personas al BOP. Por ejemplo, lámparas solares, tecnología que ayuda a la gente en regiones rurales en conectarse, y hay dos maneras para apoyar personas al BOP. Sí, yo creo que es clave tener clara esta distinción de las dos formas de involucrar a una población que ha sido excluida tradicionalmente. Encontramos que las comunidades vulnerables se pueden incluir de las dos maneras que explicó Alison, ya sea involucrándolos en la cadena de suministro, en la supply chain, para sacar de ellos los productos que ellos producen y pagarles un precio más justo a comparación de lo que se está pagando usualmente, que especialmente en el sector de agricultura vemos hay un desbalance muy importante en los precios que recibe el productor, y de esa forma mejorar su calidad de vida y ayudarlo a salir adelante por sí mismo, produciendo algo, vendiendo algo. O la otra forma es tener un producto diseñado que sea para el uso de ellos, que solucione uno de esos problemas. Por ejemplo, ahí en la foto vemos dos personas en Kenia
2 niños estudiando con una lámpara solar. Esta empresa vende lámparas solares, entonces todo lo que vende tiene un impacto implícito porque se lo vende de una manera alcanzable, es decir, un precio bajo por la tecnología que se maneja, y le soluciona el problema de no tener acceso a la electricidad. Entonces la vida útil en términos de estudio de esos niños era 12 horas y ahora se puede extender a 24 horas. La seguridad mejora y esa empresa al mismo tiempo tiene unos márgenes rentables dentro de ese producto. Entonces es un gana-gana, que es el tipo de modelo que buscamos. Ese ejemplo es de una de las empresas en las que invierte mi fondo en Kenia y Tanzania, que es Mkopa, que ha tenido una gran tracción y un gran crecimiento atendiendo esa necesidad tan básica que es la electricidad. Y eso es solo para mirar las diferentes etapas de empresas. Entonces, eso es lo mismo de alguna empresa o un emprendimiento social, no tiene una diferente manera para crecer o escalar, es lo mismo de cual otra empresa. Entonces empieza con una idea, con investigación para probar el mercado, para testear todo del producto o servicio, y para empezar los emprendimientos sociales no tienen usualmente un equipo de trabajo más fuerte, y hay diferentes inversionistas que están interesados en invertir en empresas que están en etapas más tempranas. Entonces eso es para mostrar que hay diferentes inversionistas para cada etapa de emprendimiento social, y que es importante para el emprendedor de saber dónde está en el proceso de desarrollar la empresa. Sí, sin duda alguna el objetivo es que se tenga claro que durante la vida de la empresa hay diferentes etapas, y en cada diferente etapa, que se marca ahí por nivel de ventas, hay diferentes retos, nivel de equipo de trabajo, de modelo de negocio, de procesos, y también hay diferentes tipos de inversionistas que están dispuestos a invertir en cada etapa y que tienen unos procesos internos o unos intereses que están abiertos al nivel de riesgo en cada etapa. Por supuesto, mientras más joven sea la empresa, más riesgosa. Entonces vemos que en la primera, cuando es una startup, una idea, va a ser muy difícil convencer a un inversionista institucional. Entonces se van a las 3 Fs, que son, por sus siglas en inglés, Friends, Family and Fools. Entonces busca el primer recurso que tiene cualquier persona, los amigos, la familia, la persona cercana, que pueda confiar en esa idea para poder lanzarla a la realidad. Después están los ángeles. Mientras ya crece y muestra una atracción interesante, viene Venture Capital, y ya cuando tiene un modelo de negocio probado y necesita escalar hacia el siguiente nivel, viene el Private Equity. Y después de Private Equity, cuando ya es una empresa totalmente consolidada, pues la idea es que salga a oferta pública con un IPO a bolsa para adquirir todos los recursos que necesita para sus siguientes etapas, y eso ya involucra una consolidación de finanzas, de procesos, de manejo de información, porque ya es una empresa que es totalmente pública. Sí, y hay diferentes maneras para apoyar los emprendimientos sociales, y primeramente el acceso de finanzas está muy importante, porque sin plata los emprendimientos sociales no pueden crecer y escalar. Entonces eso es
lo más importante. Después hay diferentes organizaciones para desarrollar de las capacidades de la organización en el plan de negocios, para planificar, para testear diferentes mercados y productos y para apoyar la empresa en una manera sostenible. Entonces, sí, es claro, la idea es aclarar también que no son solo suficientes los fondos, tener dinero disponible, tener inversión, también se requiere un acompañamiento de ciertas organizaciones que le puedan aportar al emprendedor lo que le está faltando para llegar al siguiente nivel en cada etapa. Entonces las incubadoras, las aceleradoras que les permitan profesionalizar su modelo y su forma de trabajar para adquirir inversión y para también llegar al próximo nivel de escala. Sí, eso es algunos ejemplos de los inversionistas y para cada etapa y por ejemplo Los Ángeles y Capital Semilla hay diferentes individuales y diferentes personas y fondos que están enfocando en esta etapa, y después hay el gobierno y diferentes fondos de donaciones, y después cuando la empresa es más desarrollando, hay más inversionistas que están enfocando en inversiones más grandes y en diferentes tipos de inversión también. Sí, es importante que se entienda que para cada tipo de modelo de negocio hay diferentes tipos de organizaciones que están dispuestas a invertir, y que en cada etapa también se va llegando a ser elegible por ciertos tipos de inversionistas institucionales. O sea, no es que sea uno u otro, puede ser una combinación en términos de unas partes del modelo de negocio son más rentables, otras no generan tanto, que ahí deberían entrar gobiernos y dineros de cooperación internacional, y después que ya se consolide un modelo se pueda entrar con alguien que sí tenga una expectativa de retorno. Y esto es algunos ejemplos de organizaciones para fortalecer el modelo de negocios sociales. Entonces hay diferentes programas de incubadores, aceleradores para apoyar la empresa para estar listo para inversión, para enfocar en el plan de negocios, para desarrollar la estrategia y todo para escalar la empresa para llegar al otro nivel. Sí, ahí por ejemplo lo del fortalecimiento de capacidades, vemos la firma en la que trabajamos los dos en Kenia, IDEV International. Entonces hemos podido ver los dos lados, desde la parte de consultoría, de trabajar con el emprendedor para fortalecerlo, y también desde la parte del inversionista que se busca y hasta qué punto se tiene que llegar para lograr cerrar una inversión de este tipo. Y después, cómo involucrar los inversionistas de impacto. Creo que Santiago, si quieres hablar sobre eso. Sí, vemos cómo encaja la inversión de impacto, que es el concepto del que queremos hablar hoy, dentro del ecosistema. Entonces vemos una línea de rentabilidad desde las donaciones, donde no se espera ningún tipo de rentabilidad, hacia unas expectativas de retorno de tasa de mercado. Entonces, antes era una cosa o la otra,
pero ahora se está creando todo este sector de inversión de impacto con muchos fondos alrededor del mundo, invirtiendo en países emergentes que buscan algo en la mitad. Entonces, buscar el impacto social y una rentabilidad al mismo tiempo. La forma de analizar estas oportunidades es totalmente diferente y tal vez lo que nos lleva también a la próxima, en donde vemos que buscan los inversionistas de impacto. Nosotros buscamos lo que busca cualquier tipo de inversionista más otra cosa, el impacto social, y un impacto social totalmente implícito en el modelo de negocio. O sea, no estamos hablando acá de una empresa que está haciendo responsabilidad social donando un porcentaje de sus ganancias a los niños. No, ese es otro tipo de responsabilidad social. Nosotros estamos hablando de modelos de negocio que tienen dentro de su mismo interés y su misma actividad y su misma cadena de supply involucrado ese impacto, es decir, que no se puede sacar de ahí sin sacar todo lo que genera los ingresos de la empresa. Entonces buscamos, como cualquier inversionista, un emprendedor motivado, fuerte, con experiencia, un equipo de trabajo que esté a la altura de llevar esa organización hasta un nivel mucho mayor en términos de escala. Buscamos un modelo de negocio que tenga un gran potencial de escalabilidad, y eso también involucra tener en cuenta el mercado. El mercado tiene que estar ahí para que un buen emprendedor con un buen modelo de negocio pueda crecer, porque si falta una, no se da esa magia que se da en pocas oportunidades, en donde una empresa de verdad prueba que el modelo funciona y escala muy rápidamente, que es lo que nosotros buscamos. Y lo último que buscamos es ese impacto, que mientras se escale, se siga escalando el impacto. Para eso va nuestra inversión de este tipo. Fortalecer la compañía, darle los fondos y el apoyo que necesitan para que ese impacto escale como escalaría cualquier empresa sus utilidades. Nosotros buscamos que ese impacto se dispare, ya que las otras variables del mercado, equipo, modelo estén como deben estar para que pueda darse esa explosión que buscamos. Sí, y hay diferentes tipos de inversión y depende del negocio, y hay diferentes ventajas y desventajas de cada tipo de inversión, y depende mucho de la etapa de emprendimiento social. En etapas más tempranas de emprendimiento social, usualmente la inversión es más deuda y donaciones, y si la empresa es más en etapas de crecimiento, usualmente es más como equity, diferentes híbridos de inversión, y hay muchas más opciones en etapas de crecimiento. Entonces, sí, tal vez como nosotros en la inversión de impacto tenemos la obligación, además de facilitar que un modelo que tiene un impacto social importante escale, tenemos que ser aún más creativos en la forma en como uno estructura ese apoyo, para asegurar que no se le saque los fondos que necesita para crecer, que se le dé el tiempo que necesita para consolidarse. Entonces depende mucho también del flujo de caja. Si no está generando flujo de caja, pues no podemos matar a la empresa con unos repagos de deuda que nos tienen que hacer a nosotros. Iríamos en contra de nuestro objetivo de escalar ese impacto. Entonces lo que buscamos nosotros es crear una nueva alternativa de financiamiento que pueda ser más flexible, más creativa y adaptada al modelo de negocio mismo. Entonces, si es mejor deuda por alguna razón, entonces les damos unos periodos de gracia que ningún otro banco o inversionista les podría dar, porque nosotros estamos interesados en ese tipo de impacto.
Si vemos que va a escalar muy rápidamente y que ellos quieren que tomemos el riesgo de equity, pues llegamos a inyectar eso y buscamos estar con la organización dentro de 5 a 7, 8 años y después permitir que ya pasen a las próximas etapas. La idea de nosotros es que estas empresas que tienen impacto social y que son responsables en su manejo puedan llegar a las etapas a competir con las otras compañías a un nivel de financiamiento ya de private equity donde nosotros los dejamos y ellos ya están en otro nivel de profesionalismo y de operación, donde se pueden mantener con financiamiento normal. Sí, y hay en particular en Colombia, hay diferentes fundaciones, inversionistas de impacto que están enfocando en diferentes etapas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, ellos en fundación está enfocando en etapas tempranas, en la etapa de investigación y ellos pueden tener una inversión más flexible y más como donaciones y hay diferentes fondos para cada etapa y eso solo es un ejemplo de Colombia y lo que es importante es que cada inversionista tiene los requisitos propios para inversión. Entonces, para los emprendimientos sociales es importante de saber qué son los criterios de los inversionistas de impacto, qué tipo de inversión, qué son los criterios para evaluar si es una opción para sacar inversión de un inversionista de impacto. Sí, hay que tener claro los criterios para saber en dónde buscar inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos un mapeo que es público, está en nuestra página lgtvp.com, de todas las inversiones de impacto en Colombia. Entonces, todas las inversiones, todos los inversionistas, en qué sectores invierten, qué rangos y qué han cerrado últimamente. Entonces, ahí uno puede entender, bueno, hay un fondo que invierte más en agricultura, desde $1 millón hasta $2 millones, debería hablar con ellos. No, yo estoy empezando nada más. Entonces, Elios Foundation tiene más apoyo a ideas, startups, pero hay que tener una visión completa para planear como emprendedor en qué momento estoy y a quién debería ir primero para ver cuál es la posibilidad de recibir inversión. Sí, vamos a terminar nuestra pequeña presentación sobre... Está largo. Perdón. Pero con nuestra idea sobre perspectivas de inversión de impacto y cómo involucrar todo el ecosistema para mejorar el sector de emprendimiento social y para tener un cambio más fuerte en Colombia sí, tal vez, o sea, nos tocó alargarnos un poco porque este concepto es nuevo para algunas personas, en donde ellos piensan que si quieren ayudar a alguien tienen que trabajar en una NGO o donar plata, o el otro extremo es trabajar en una empresa tradicional. La idea es que la gente pueda ver, y los estudiantes y los emprendedores o los que tengan una idea, que hay algo en la mitad y hay todo un sistema de apoyo alrededor de eso. Vemos en Colombia que está creciendo muy fuertemente, en los últimos años ha crecido, ya hay más de 22 fondos activamente invirtiendo en Colombia, con equipos en Colombia. Eso es muy diciente para el interés que hay en el sector en este país. Pero también hay mucho trabajo que hacer todavía. Vemos que hay que alinear, por ejemplo, los criterios de selección y de trabajo de las incubadoras aceleradoras con los inversionistas. ¿Por qué? Porque la idea es crear una continuidad en donde la empresa
reciba el apoyo de startup, lo formen en algo y esa empresa siga la continuidad casi que natural hacia los inversionistas más grandes, para que las empresas que empiezan pequeñas tengan mucha más probabilidad de crecer y llegar a las últimas etapas. También vemos que hay que involucrar mucho a las universidades, que por esto es muy relevante esta charla en el CESA, para que les enseñen a los estudiantes que esto existe, que esto es una posibilidad, que ellos no tienen que elegir entre los dos extremos y que si quieren hacer algo en administración, en finanzas, también lo pueden hacer teniendo cierto impacto social. Hay mucho conocimiento para compartir ahí y también hay unos retos especiales que uno tiene que aprender a sortear como emprendedor social para mantener esa misión de impacto. Vemos que hay que involucrar mucho más también en un diálogo a las organizaciones públicas, porque hay ciertos modelos que no permiten que capitales que tienen ciertas expectativas entren, porque simplemente no dan las rentabilidades esperadas, así sean más bajas que las del mercado, pero sí son modelos mucho más eficientes que el mismo sector público. Por ejemplo, podemos ver unas inversiones en Perú que logran prestar el servicio de educación de calidad a menos costos que la misma colegios públicos. Entonces debería haber un aprendizaje que se comparta dentro de los sectores para que los dos puedan mejorar y cada uno busque qué modelo le sirve a quién. Y ya después, más a largo plazo, hay que buscar una adaptación de la legislación que ya está pasando en Estados Unidos, en donde hay ciertas implicaciones fiscales y ciertas implicaciones de las obligaciones de cierta empresa si la empresa tiene o está certificada con algún tipo de impacto social o de innovación social, y que eso les permite tener una mayor facilidad y no tener que competir tan uno a uno con las tradicionales corporaciones que tienen poco interés en el impacto social. Y no, y ya con eso terminamos, qué pena por la demora. Parece buenísimo. Como todos saben, pueden usar el hashtag en la conversa para escribirnos, para dudas, comentarios, lo que sea. Me parece muy interesante este tema, comparto lo que dices, creo que es algo que no es tan popular aún, no todo el mundo lo conoce, hay algunos que lo conocen, no lo entienden, sí. Y es un término que todavía cuesta un poco, ¿cierto? Y cuesta también poderlo aplicar. Y ahí quería hacerles un par de preguntas. Lo primero que he escuchado es que muchos dicen, no, mire, yo estoy haciendo una empresa y el impacto social y me volví emprendedor social, y lo que hace es lo que nombrabas al comienzo. Misma empresa de siempre, mismo modelo de negocio de siempre, pero es que esa política de responsabilidad social es una maravilla. Yo dono el 10% a tal comunidad, a tales niños, a tal necesidad. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esas empresas tradicionales de muchos años que ya tienen una política de responsabilidad social firme, pues fuerte, que genera impacto? ¿Cómo podrían dar un giro para tal vez convertirse realmente en empresas de impacto social y que puedan acceder a un fondo de impacto? Sí, pues yo creo que hay que analizar qué hace la empresa, ¿no? Porque hay que recordar que hay dos formas de involucrar a las comunidades vulnerables, que es o comprando de ellos a unas condiciones más justas o ofreciéndoles un producto a bajo precio que solucione uno de esos problemas. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas de comida, de chocolate, ellos tienen unos grandes presupuestos de responsabilidad social, pero no miran hacia su propia cadena de suministro. Entonces, el gran salto vendría si ellos, esas prácticas que hacen en responsabilidad social, las involucran en su cadena de suministro core, en su cadena de suministro principal. O sea, todo el, trigo que compramos se compra siguiendo estas guías, con estas prácticas que garantizan un margen, o por lo menos que los agricultores puedan cubrir sus costos, y les damos ciertas capacitaciones para que mejoren aún más la calidad. Pero lo que vemos en el momento es que hacen una cosa, venden, que pues está bien, y después hay una cosa que está muy desligada de su propio modelo de negocio. Entonces eso no es muy sostenible, porque si yo soy un nuevo CEO y digo, no, pues a mí no me gusta la educación, pues lo quito y ya está. En cambio, si se involucra como una práctica constante dentro de lo que hace la empresa,
eso se garantiza que el impacto escale con las ventas, que eso es lo que buscamos. Pero igual entiendo, o sea, y valoro las buenas intenciones que se tienen obviamente en estos programas, muchos han logrado muchas cosas, pero yo creo que es momento de empezar a pensar más en el modelo principal y cómo usar esas cosas que se tienen actualmente aisladas en el core de la empresa. Ok, hay un comentario de @Camilo Moal. Camilo dice: qué buena reflexión, saber en qué momento estoy y a quién debo dirigirme. Partiendo de ese comentario de Camilo, gracias por participar. Todos saben que usando el hashtag en la conversa van a ser escuchados, vamos a hacer sus preguntas en este espacio. Partiendo de ese comentario de Camilo, yo quería saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la mejor forma de saber en qué momento estoy como empresa? Porque yo puedo sentirme muy grande, pero realmente todavía estoy muy pequeño, para poder saber a quién llegar de ellos. Sí, creo que lo más importante es para medir los ingresos, para saber quién son en el mercado, si tiene un modelo muy definido, que son las personas en el equipo de trabajo, cosas como así en diferentes partes del negocio para saber cómo puede crecer en este momento y dónde está en este punto. Sí, o sea, yo creo que lo que me he encontrado muy seguido es que sí, las ventas, el market share pueden ser un primer indicador, pero como usted dice, uno puede creer, no, pues ya crecí los últimos 12 meses 2000%, entonces ya estoy gigante. Yo creo que ahí les preguntaría cómo es el manejo de información. Si yo mañana les pido todos los balances, proyecciones, dónde guardan la información de sus clientes, qué tan profesional es ese proceso interno entre ellos. Yo creo que ahí ellos se van a dar cuenta. Las empresas grandes tienen tecnología detrás, Salesforce, reportes internos, jerarquías claras, líneas de comunicación. Entonces yo creo que cuando ellos se miran adentro de cómo manejan su formación, cómo es el día a día, qué tan profesional es, yo creo que pueden llegar a un momento de decir, bueno, tal vez necesito en este momento una incubadora o una aceleradora para que me guíe en este proceso de profesionalización interna y después sí seguir creciendo a mi nivel de ventas. O sea, es importante que los emprendedores se den cuenta que no siempre tiene que ser así las ventas, que hay momentos en donde hay que parar, fortalecer el negocio, fortalecer las operaciones, fortalecer el modelo, invertir en cosas internas que no se van a reflejar inmediatamente en ventas para después sí pegar el salto, porque hay momentos donde el mercado mismo, si uno no hace esa pausa e inversión interna, se va a frenar en términos de ventas. Para definir el modelo de negocios en una manera más formado y para saber todo lo que está haciendo, porque es importante también de testear diferentes cosas en el mercado, diferentes productos, servicios, distribución, pero después de todo eso tiene que saber cuáles son los resultados y cómo puede escalar después de eso. Ok. Tenemos otra pregunta por Twitter usando el hashtag en la conversa, @LordDuan. LordDuan nos escribe, Duan Mosquera nos escribe: muy interesante el tema de hoy en la conversa. ¿Cómo evaluar mi impacto hacia el entorno? Pues eso es todo un tema. Eso es todo un tema y de verdad hay muchos cursos y prácticas internacionales en el tema de medición de impacto, porque tiene que ser objetivo, medible, escalable, verificable. Entonces yo como inversionista de impacto, o sea, no puedo decir, no, es que yo vi que ese producto hizo feliz a esa persona.
no es suficiente, tiene que ser una cosa mucho más científica. Hay todo un proceso académico previo donde hay ciertas mejores prácticas en términos de educación, en términos de vivienda, de salud, y basado en eso se generan unas métricas internacionales que, por ejemplo, una es el sistema IRIS, donde ahí pueden ir también, está públicamente todos los indicadores por área, entonces número de hectáreas protegidas, número de agricultores a los que se les compró aumentándoles el ingreso en X%. Todo tiene que ser bastante objetivo, científico, y lo más importante es que eso tampoco es un fin en sí mismo. Entonces hay todo un modelo de impacto, nosotros lo llamamos un impact model en nuestro fondo, en donde se analiza qué hace la empresa, qué pasa por lo que hace y cuál es el cambio que se genera por lo que están haciendo. Entonces, si por ejemplo se mejoran los ingresos de algunos, pues hay menor pobreza, hay menor desigualdad, tal vez habrá menor carga fiscal en términos de subsidios, habrá menos criminalidad. Entonces, tratar de pasar de lo pequeño, objetivamente medido, a lo más grande en términos de teoría de cambio a nivel de sociedad. Es todo un concepto. Muy buena pregunta. Sí, eso daría para hablar un montón de tiempo. No, es muy difícil de saber cuáles son los mejores métodos para medir impacto, porque ¿qué es impacto? ¿Para quién? ¿Para qué estamos aquí? Y que va a mejorar. Entonces hay diferentes estándares para medir globalmente. Sí, esos son una cosa para empezar. Ok, tenemos otra pregunta de David Hurtado, @DavidHurtadoC, usando el hashtag en la conversa. Dice: pero estar creciendo es tener toda esa estructura de manejo de información. ¿No hace esto una estructura más pesada? La idea es que esa estructura le ahorre costos, que lo haga más eficiente. Entonces, cuando empiezan, si yo vendo, no sé, suscripciones a algo, entonces tú me compras, yo mismo anoto o pongo en un Excel el nombre, cuándo pagó, cuánto debe, pero cuando ya sean 1000 o 10.000 personas al mes, pues yo no puedo estar yo siendo el CEO o la persona que sea, o simplemente teniendo una persona ingresando todo eso. Entonces la idea es que todo eso sea muy automático y que le facilite a la empresa escalar sin aumentar sus costos. La idea es que si aumenta sus ventas en 10, sus costos aumenten en 5, no 10-10, porque ahí es cuando se empieza a generar la diferencia entre ventas y costos, que va a generar la rentabilidad que buscan todos, los emprendedores y los inversionistas. Yo quiero hacerles otra pregunta. Como emprendedor que he hecho cosas, que me he estrellado, y creo que muchas de las personas que nos están viendo o tienen la idea o tienen ganas o lo intentaron, y es: ¿yo por qué debería meterme en todo un rollo de atacar una problemática social cuando eso es tan difícil, cuando gobiernos completos y el mundo entero está buscando solucionarlo y no ha podido, en vez de meterme en un negocio tradicional, el de siempre, que ya tiene un consumo, y competir con estrategias normales? Aparte del tema de ideología o aspiracional, emocional, que eso lo tenemos, yo lo comparto absolutamente y por eso diría yo lo apuesto, pero si yo me salgo un poquito de las emociones, ¿qué me debería hacer a mí meterme en un tema que puede que sea más complicado, más enredado, que encuentre más barreras de generar un impacto social? Sí, usualmente los emprendedores sociales más exitosos tienen cierta pasión y cierto interés por cierta problemática. Entonces ellos están decididos a solucionar algo. Por ejemplo, en Kenia veíamos como las emisiones por cocinar con energías que no son limpias, con carbón, con cosas de baja calidad, ha matado a muchas personas por las emisiones, y muchas personas han perdido a sus madres, por ejemplo, por esas emisiones. Entonces parte de un problema y empiezan a buscar qué demanda hay en el mercado por ciertas cosas. Por ejemplo,
Esa es la creciente industria de las estufas limpias. O sea, en África, en Kenia, no hay una estufa en la casa que uno gire con gas. O sea, es en la calle, en el campo, no tiene que recolectar carbón o matas o algo y quemarlo, y eso es. Entonces, buscar cómo solucionarle el problema a alguien, y lo que puede generar más de esa motivación es que tiene un componente de innovación muy interesante, porque si uno parte de un problema, tiene muchas opciones ilimitadas de inventarse una solución, y después es ir a probarlo y probarlo con las comunidades, que pues personalmente yo creo que es mucho más divertido que ir a la oficina como todo el mundo a 3 cuadras o después de 2 horas de trancón. Esto es estar con la gente, ver qué problemas hay y tratar de solucionarlo, que los negocios no partan como el interés egoísta de uno, egoísta en el buen sentido, de querer ganar plata por medio de algo, sino intentar solucionar algo y que eso genere dinero. Esa diferencia cambia mucho las dinámicas a la hora de diseñar el modelo de negocio, y si uno logra solucionar un problema de forma eficiente, va a ser tremendamente rentable también. O sea, esa empresa de Kenia de energía solar y todo, pues ya vale, no sé, $60 millones. Entonces, o sea, no estamos hablando de ayudar, darle a un niño, no sé qué, estamos hablando de ser empresarios, y empresarios a nivel alto. Eso es lo que buscamos. Sí. Es una pregunta sí. No, pero es como más que una misión interna. Es como yo quiero resolver el problema. Entonces es más que pueden hacer para resolver eso. Sí, no es algo en un computador o una empresa tradicional que una persona solo es una persona trabajando. Entonces los emprendedores necesitan una motivación muy fuerte. Es duro, Pero yo creo que la vida, mi conclusión es que la vida es muy corta para tener simplemente un trabajo estable. O sea, hay que intentar, y hay que fracasar o no fracasar, no importa, pero hay que intentar desmarcarse de lo mismo de siempre, intentar solucionar algo que nadie ha solucionado de una manera nueva. Eso va a ser totalmente emocionante, y eso guiará a cualquier persona a través de cualquier cantidad de obstáculos, porque simplemente tiene un componente de que uno está haciendo algo, no solo para mí, sino solucionar un problema. Bueno, ya ahorita vamos a entrar a la siguiente sección, que se llama El Paredón, preguntas cortas y respuestas cortas. Para ir entrando en calor un poquito, vamos a hacer un par de preguntas que tienen que ver con esto. Y es que parten porque varios de los comentarios son, bueno, pero como tips de inversión de impacto, y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces me gustaría 3 cosas que debe evitar un emprendedor social. Eso que estábamos hablando de 10% de donaciones a comedores o algo así, tiene que ser totalmente incorporado en su modelo de negocio. Okay. No querer hacerlo por separado. 2. Yo tengo 2 mientras hablo. Cuando salga a competir en el mercado, no crea que los consumidores tienen que premiarlo porque tiene una misión social. Usted tiene que ser más eficiente, más efectivo que los competidores tradicionales, o si no, eso no va a ser sostenible. No buscamos gente a los que les compren por pesar o porque tienen cierta motivación social. Es porque verdaderamente el modelo es más eficiente, lo que le hace un mejor producto más barato que la competencia y aún con impacto social. 3. ¿Y 3? Tienes que no
no tiene miedo de fracasar, porque todo no puede ser muy perfecto todo el tiempo. Entonces es importante de probar diferentes cosas y si algo no pasa bien, sí, continúa. Entonces no es un gran problema, es una parte del proceso. Si usted es un tipo con experiencia, que sabe hacer algo, tiene alguna habilidad valorada por el mercado, pues si usted fracasa siempre puede volver al punto inicial, siempre puede volver y pedir aplicar a trabajos tradicionales, pero intentó, aprendió y estoy seguro que eso será mucho más importante en su desarrollo personal y profesional también. Ok. Y lo último antes de pasar, 3 tips operativos, o sea, prácticos, de qué hacer o qué no hacer al aplicar una inversión de impacto. ¿Al aplicar? Sí, al aplicar, al buscar. Si yo soy un emprendedor de impacto, al tratar de conseguir inversión de impacto. Cosas operativas, prácticas. Sabe el mercado completamente y la competición y que están haciendo todo y saber todo del mercado. Es muy importante. Sí, informarse. No pensar que porque tienen impacto social tienen derecho a una inversión, ¿sí? Que sepan que es mucho más que eso, que tienen que estar preparados, que tienen que haber investigado, que tienen que tener la información que necesitamos. Información que necesitamos para que lo hayan más que práctico. Usualmente necesitamos ver un business plan que tenga ciertos puntos claves del mercado, competencia y estrategia a futuro, proyecciones financieras, qué va a hacer usted en términos financieros, de ventas, rentabilidad, y hojas de vida y un background relevante de su equipo, que tenga experiencia en la industria, que tenga experiencia en el sector privado tradicional, pero que puedan estar al nivel de una empresa tradicional para poder competir uno a uno. Y también conocer muy bien el mapeo de las organizaciones que hay en el ecosistema. Nosotros, por ejemplo, no invertimos nada abajo de $300,000, entonces pues que no nos pidan menos. No nos traten de aplicar o algo así. Si están hasta ahora empezando y necesitan $10,000 para empezar, cosas así. Entonces entender quién es el inversionista, quién es el programa de apoyo y buscar al que más se ajusta al momento de la empresa. Ok, buenísimo. Pues bueno, vamos a pasar al paredón. Como saben, son preguntas de respuestas de máximo 30 segundos. Y vamos a arrancar por una pregunta, una de las más fáciles. ¿Cuál ha sido su embarrada más grande? Empecemos por allá. ¿Cuál ha sido tu error más grande, tu embarrada más grande? No sé. ¿Sabes con las fáciles? Sí, no, facilísimo. Venir acá y que me hicieran esa pregunta. Esta conferencia. No, difícil. Y corre el tiempo. No, Dios mío, pero que este paredón. Para mí, que yo no estudié español antes de este abril, entonces fue muy duro para aprender español en 6 meses. Pero no es tan mal. Está muy bien. Tantas, pero no, es que no. Difícil pregunta, o sea, de verdad. Bueno, vamos con una difícil y ahora terminamos. Vamos a esa que es la fácil. Sí. En una frase, ¿qué es emprendimiento? Intentar crear algo y hacerlo de forma diferente. ¿Y para ti qué es emprendimiento? Sí, es para crear algo diferente que alguna otra persona, y
Sí, no más es Eso. crear, crear. Crear, bien. ¿Tu libro favorito? Ética Nicómaco de Aristóteles. Ok. ¿Y tu película favorita? No sé. ¿O tu libro favorito? Mi libro favorito. Jenner. Jenner. Ok. Bueno, ¿qué es innovación para ti? Es desafiar los supuestos, dar un paso atrás y decir, o sea, esto lo creó una persona, yo puedo cambiarlo, eliminarlo, hacerlo totalmente diferente, no hacerlo, y intentar quitarse cualquier preconcepción que se tenga y decir cuál es la forma más lógica de hacerlo. ¿Y para ti? Sí, hacer algo diferente. Sí, eso. Si ustedes pudieran escribir su epitafio, ¿qué escribirían? No, feliz. O sea, yo no quiero ni presionar a nadie, ni tampoco pues mi preocupación más grande es cambiar el mundo, simplemente ser una buena persona y hacerlo de manera alegre. Ok. No, para mí es de apoyar personas y para difundir conocimiento que yo tengo y no nada especial. Yo no estoy especial, solo una persona y ya. Bueno, second chance, no hablemos de la embarrada más grande, hablemos de el oso más grande de tu vida. Dios mío. No malo para estas preguntas así poco preparadas. No, Alison. Dios mío. No, yo no tengo una cosa. Pues que yo soy muy tranquilo, o sea, a mí no me da pena. Ok. Pero ¿por qué le va a dar pena si uno tiene buenas intenciones, si está intentando, si está... No sé. Ok. Y tal vez la embarrada, para volver a esa, ya que me preguntó lo del libro, me hubiera gustado estudiar filosofía. Yo creo que eso me hubiera dado mucha más innovación, porque eso es cuestionarse todo, porque esto funciona así, porque la tecnología, todo, y uno llega a conclusiones mucho más profundas que solo mirando el mercado, la competencia. Entonces esa parte me hubiera gustado. Ok. Imaginemos que vamos al futuro. Imaginemos que cada uno de ustedes tiene un hijo y su hijo ya está llegando a cumplir 10, 12 años. Que en una frase, ¿qué mensaje, qué consejo quisieran darle para su vida? No, que no se preocupe tanto y que sea feliz, o sea, que no va a pasar nada si fracasa, pero que trate de hacerlo a su manera, que sea diferente, que sea auténtico y que no se preocupe tanto también por lo que la gente dice o las imágenes, simplemente que sea feliz como quiera. No espero nada de él, ni nada, no sé si va a existir. Pero sí, no esperaría nada, que cada uno hiciera lo que le hiciera feliz de la forma que ¿Qué será algo así? de la forma. Sí, como algo similar, como no debe importarte de algo tanto y que todo que debe ser muy tranquilo y nada es tan importante. La gente se preocupa mucho últimamente, yo veo que la gente corre y se preocupa y no deberían estar tan preocupados. Al final del día estamos acá para tener un buen momento. Ok. Pues bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Alison, Santiago, muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por estar. Hoy tuvimos un espacio muy interesante. Hablamos de algo relativamente nuevo, que es el impacto, las inversiones de impacto, emprendimientos que generan impacto. Fue bastante provechoso. Hablamos de un montón de cosas. Hablamos desde lo más básico, que es cómo generar impacto
para la base de la pirámide, por ejemplo, y es partir un espacio mínimo entre ellos sus productos en unas buenas condiciones, o cómo venderles y de esa forma solucionarles o aportar a que estén mucho mejor, generarles beneficio. Hablamos de medición de impacto, que es un tema que podría darnos para hablar horas y días completos. Como tip, hay unos indicadores internacionales y hay unas cosas claras que se pueden utilizar para que quienes quieran acceder a eso. IRIS, el sistema IRIS es uno de ellos. Otra de las cosas fundamentales que hablamos es que la pasión es fundamental, pero siempre la pasión de un emprendedor social va hacia un tema particular. Entonces, para los que sienten ese llamado, vayan hacia lo que les gusta, y dentro de eso que les gusta vean qué solución, qué problema pueden solucionar, qué soluciones pueden darle a la comunidad y a las personas que tengan estas necesidades. Hablamos también de por qué hacer emprendimiento social y por qué generar impacto, porque no solo hablar de las políticas de responsabilidad social corporativas que ahora están tan de moda. Consejo número 1, tanto para emprendedores como para empresas, es pasar de estas políticas de donaciones y pasar a meter todo esto dentro de su modelo de negocio. De esa forma van a poder generar un gran impacto y también ser empresa. Vimos casos de empresas que valen millones y millones de dólares y que empezaron así, viendo qué necesitaban las personas y cómo les solucionaban esto. Creo que fue un espacio bastante chévere. Como consejos, si van a aplicar, si necesitan inversión, si están generando impacto, antes que nada revisen, número 1, que su modelo de negocio esté alineado con lo que ustedes están buscando, con ese impacto que están generando. No es donar a un lado y trabajar al otro. Tengan muy presente la competencia, entiendan su mercado, miren cuál es su estrategia de futuro, tengan muy claras las finanzas y tengan un equipo que esté a la par de una empresa que no sea la de ustedes, o sea, una empresa con la que puedan competir de forma que puedan estar literalmente de tú a tú. Sí. Nada de miedo a fracasar, siempre hay oportunidades, como tú decías, hay oportunidad luego de volver a emplearse, de volver a trabajar. Vemos un montón de cosas, estuvo muy chévere nuevamente, muchísimas gracias, y cierro con una de las frases que dijiste: lo importante es ser feliz, cada uno a su manera. Bueno. A todos ustedes, muchísimas gracias. Como saben, estamos en La Conversa, pueden usar el hashtag en La Conversa, vamos a tener los datos de nuestros invitados para que puedan contactarlos también. Muchísimas gracias a ustedes, y nos vemos en la próxima.